estás? Dios te bendiga. Ahí estamos saliendo en vivo ya. Ahí estamos, bueno. Qué bueno, qué bueno. Ramírez y Gisela, los pastores del ministerio Visión de Reino de Morón. Es una bendición. Así es. Bueno, con nosotros, para nosotros es algo muy, pero muy especial. Y bueno, vamos a charlar un poco y después ya le damos curso a la palabra de Dios para que podamos recibir la palabra que Dios puso en tu corazón. Contanos, Paulín. Muy bien, ese. Nos conocemos de chico del barrio, somos prácticamente familia. Pero de que nacimos. Un poquito ahí a la iglesia, ¿cómo es que llegó el Evangelio a tu familia? ¿Y desde qué generación recibieron el Evangelio y cómo fueron perseverando en la fe? Wow, bueno, eso viene, Quique, más o menos como la historia de tu familia también. Yo soy, digamos, cristiano de tercera generación, ya mis abuelos, por parte de mamá, ellos conocieron al Señor, ellos trajeron el Evangelio a la familia. Nosotros trajeron acá. Exacto. y ellos trajeron el Evangelio a la familia, llevaron también el Evangelio ahí al barrio. Bueno, de hecho, nosotros nos criamos juntos porque vivíamos casa por medio, estábamos ahí. Y bueno, tremenda bendición. Se me vienen un montón de recuerdos ahora de la infancia y todo. Pero bueno, cuando mamá conoce a papá, papá era un incircunciso, gentil, por decirlo de alguna manera, y bueno, ella lo lleva a los pies del Señor, papá se convierte también, y ahí, bueno, nosotros nacimos en eso, pero yo tuve, si bien me crié en la iglesia evangélica, si bien siempre me llevaron desde pequeño la escuelita dominical y todo, como conocemos, yo tuve mi encuentro con el Espíritu Santo a los 20 años. A los 20 años yo realmente conocí a Dios. A los 20 años tuve mi encuentro con el Espíritu Santo. Digamos. Eso fue un antes y un después. Después de ese día fue una noche muy especial donde yo conocí, experimenté el Espíritu Santo y a partir de ahí empecé a caminar en una nueva vida en Cristo, verdaderamente. Hasta los 20 años yo había vivido en un sistema religioso, por decirlo de alguna manera, porque la verdad es esa, yo hablaba el lenguaje evangélico, cantaba las canciones evangélicas, predicaba también, porque mis primeras prédicas fueron a los 18 años, 19 años, pero cuando conocí al Espíritu Santo fue algo diferente, que hasta el día de hoy eso marcó la historia de mi vida, marcó la historia de mi familia. Eso me dio propósito, me dio identidad, me direccionó en el camino del Padre. Así que, la verdad que ahí fue donde se marcó la diferencia. Para mí fue una experiencia. Yo pensaba, ¿no? En la época de nuestros abuelos, las dos abuelas eran dos tremendas evangelizadoras del barrio. Sí. En el barrio no hubo una persona que no fue alcanzada por el Evangelio, que no fue invitada a la iglesia, que no hayan ido a las casas a orar, porque antes también estaba mucho esa cuestión de invitar y también de ir a visitar, ir a orar a las casas. Es tremendo. Yo me acuerdo con mi abuela cantidad de lugares que fuimos acá en el barrio, visitábamos chicos discapacitados también, familias con problemas. De todo. Y a veces le decían, María, ¿puede venir a orar? Listo, vamos, hay que ir. Bueno, vamos, abuela, vamos. Y entonces era como algo muy lindo. Pero me quedo con algo que dijiste vos recién y lo quiero rescatar. Sí. Y la estamos haciendo un poco larga, pero esto me parece re importante. Es bueno que... Cristo y me estás escuchando del otro lado, si naciste, en una familia cristiana, tenés que nacer de nuevo. Tenés que tener esa experiencia. Sí, es una revelación. Y te tenés que acordar ese día, como dice Pablo, me acuerdo de ese día que el Espíritu Santo me tocó y me cambió. Hasta tanto, si no, habrás vivido en un mundo cristiano, podemos cantar, predicar, todo, pero si no tenemos ese sello del Espíritu Santo, ese nacer de nuevo, todavía no estamos. Es simplemente una vida de religión, es simplemente una vida religiosa. Vas a la iglesia evangélica como podrías ir a la católica o a una sinagoga o a una mezquita. Simplemente. Exacto.
Exacto, exacto. Es lo que produce el verdadero cambio en una persona, lo que produce el nacer de nuevo, ¿sí? Jesús a Nicodemo le dice esto es tremendo. Le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dice, tenés que nacer de nuevo. Para heredar el reino de los cielos tenés que nacer de nuevo. Y le dice, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Es el nacimiento en el Espíritu. Tenemos que ser nacidos en el Espíritu, y eso es una revelación que se vive cuando realmente se tiene esa experiencia. Una cosa, yo siempre digo, una cosa es tener datos, mirá vos, porque esto es muy, muy interesante. Bueno, capaz que cambie el mensaje, ahora no sé, tenía algo preparado, pero estamos yendo por este tema, que es muy bueno que lo podamos hablar también. Una cosa es tener datos de algo o de alguien, y otra cosa es conocer. Claro. Son dos cosas totalmente distintas. Miles de años, pero si no conociste al Señor, no tuviste ese encuentro, son todos datos que uno tiene. ¿Sabés cómo viene el conocimiento genuino? A través de la experiencia. A través de la experiencia. O sea, a ver, yo tengo muchas personas que dicen conocerme, que tienen datos míos, saben dónde vivo, saben a qué me dedico, saben mi ministerio, saben un montón de cosas, saben cómo me llamo, todo. Tienen un montón de datos míos, pero realmente no me conocen, porque no tienen experiencia conmigo. Ahora, alguien que sí me conoce es mi esposa, ¿sí? Porque ella no solamente tiene datos míos, ella convive conmigo, ella tiene experiencias conmigo, que nos llevan a conocernos. Ya hace 16 años caminamos juntos con Gisela, y es día tras día, una experiencia tras otra que nos lleva a un conocimiento mucho más profundo, a una unidad mucho más profunda. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo, lo mismo pasa con Cristo. Cuando nosotros empezamos a tener experiencias con Él, cuando nosotros empezamos a tener experiencias con el Espíritu Santo, cuando empezamos a tener experiencias con Cristo, es ahí donde lo conocemos. Cuando nosotros experimentamos verdaderamente a Dios. Nosotros muchas veces podemos predicar de los datos. Sabemos, tenemos datos de Dios como que, bueno, Jesús sana, ¿sí? Jesús sana, pero realmente conocemos al Jesús que sana en medio de la enfermedad cuando experimentamos la sanidad. Ahí yo puedo decir, yo conozco al Jesús que sana. Nosotros hablamos del Dios proveedor, y ¿cuándo nosotros conocemos al Dios proveedor? En la necesidad. Por eso nos tenemos que gozar también en las pruebas, ¿sí? Porque las pruebas son las plataformas, son las oportunidades donde nosotros tenemos la posibilidad de experimentar, ¿sí?, a Dios y conocer a Dios a través de esas experiencias, ¿no? Eso es tremendo. Decimos, quiero conocer al Señor. Y cuando pasamos por esas pruebas decimos, Señor, ¿qué pasó? ¿No? Ojo con lo que pedimos. Ojo con lo que pedimos. Quiero ser más como el Señor, experimentar. Entonces a veces decimos, Señor, yo quisiera ser como tú. Pero realmente esto que decís es muy importante, Pablo, porque el otro día hablábamos con mi esposa, ¿no? Nosotros nacimos en una familia cristiana, y a veces quizás nuestra inocencia de chicos pensábamos que había cosas que nunca nos iban a pasar, ¿viste? Siempre le pasaban a otros. A mí no, porque nosotros somos cristianos, no nos va a pasar. ¿Y qué pasa cuando llega eso y de repente te golpea y uno... Pero es en ese momento, como decís vos, esa circunstancia donde aprendés a conocer algo nuevo de Dios. Exacto. Y mira, casi te digo Quique, pero ya sos Ezequiel, ya estás grande. Para mí sos Quiquito. Claro. Pero no, ya sos tremendo hombre de Dios, no te puedo decir Quiquito, por lo menos frente a la congregación. Pero mira, eso es tan cierto, ¿sí? Nosotros muchas veces tenemos esa idea, o durante los últimos años, yo creo, el evangelio se ha tornado en un evangelio del pare de sufrir, ¿viste? Totalmente. y lo que Jesús... En el fondo nos gusta. Y nos encanta recibir esos mensajes. Pero ¿qué pasa, como vos decís, cuando eso no sucede? Porque Jesús no dijo, el evangelio de reino que Jesús predicó no fue el evangelio del pare de sufrir. Fue el evangelio de, en el mundo tendrán aflicciones. Pero confiados, tranquilos, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, no es que la vida, eso es un rema para alguien que esté escuchando esta noche.
no es que la vida va a ser en el Evangelio todo color de rosas y color de espinos, todo color de rosas, va a ser un camino de espinos, pero tranquilos porque el Señor ha vencido. Porque el Señor ha vencido. Dificultades va a haber siempre. Cuando Jesús enseña, vos fíjate esto, cuando Jesús enseña la parábola de las dos casas, ¿sí? Dice que el hombre sabio es el que edifica, ¿sí?, la casa sobre la roca, el hombre necio edifica sobre la arena, y dice que las tormentas, los vientos, ¿sí?, vinieron sobre las dos casas por igual, ¿eh? O sea, que la casa que estaba edificada sobre la roca recibió las mismas tormentas, recibió los mismos vientos, las mismas lluvias, golpearon las circunstancias de la misma forma que la que estaba sobre la arena. La diferencia entre uno y el otro, la diferencia entre el sabio y el prudente y el negligente, el necio, ¿sí?, es donde sentaron bases, donde plantaron esas casas, ¿sí? Y Jesús dijo, el hombre sabio es el que escucha estas palabras y las pone por obra, ¿sí? Ahora el necio es el que las escucha y no las pone por obra. Y un poquito, ahora vamos a hablar algo de la obediencia que yo tengo acá para compartir esta noche. Pero en ningún momento dice que la casa sobre la roca no le van a llegar las tormentas. En ningún momento dice que a la casa sobre la roca... Los dos por igual. Dice el apóstol Pablo que al reino, ¿sí?, se entra a través de muchas tribulaciones. Muchas tribulaciones. Y si Jesús lo experimentó, o sea, para entrar en el reino, nosotros, ¿sí?, como ciudadanos del reino, como hijos de Dios, nosotros vamos a tener el mismo tipo de experiencias. Entonces, bueno, lo bueno es que nosotros, como dice Filipenses, como dice el apóstol Pablo y le escribe a los Filipenses, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos la victoria en Él, ¿sí? Así que bueno. Vamos a hacer una oración por el pastor José, ¿te parece, Palín? Me parece perfecto. Te dejo yo ya orando y ya y compartimos. Ya estuvimos hablando un montón de la palabra de Dios. Ya en esta primera parte estuvimos tocando unos puntos que son tremendos. Pero bueno, está bueno. Te dejo para que puedas orar por el pastor y luego compartas todo lo que el Señor puso en tu corazón para todos nosotros, para todas las personas que lo van a mirar y escuchar, los que están ahora y los que lo van a mirar y escuchar después. Después grabado. Te dejo entonces para que puedas bendecir al pastor. Bueno, él está pasando por un problema de salud, está con una hernia de disco, estamos esperando los papeles para que él se pueda operar, estamos orando por eso, estamos orando para que el Señor pueda aliviar ese dolor. Los hermanos que alguna vez tuvieron una hernia de disco o se operaron saben lo que es, así que te dejo, Pablín, entonces orando y luego... Te agradezco desde ya, antes de que te vayas, la oportunidad de poder compartir la palabra, ¿sí?, junto con ustedes, de poder compartir este tiempo hermoso, de este reencuentro tan especial, que para mí y para mí es una honra realmente haber recibido esta invitación, y quiero agradecer también al pastor José, que también permite este espacio, la apertura para este espacio, y vamos a bendecirlo, vamos a orar por su salud. Dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús, en su nombre, eso será hecho. Así que yo creo en el poder que hay en el acuerdo, y si como hermanos en Cristo ahora nos ponemos de acuerdo y pedimos por la salud del pastor José, el Señor puede hacer una obra tremenda, fuerte. Así que oramos por José y lo bendecimos y soltamos sanidad sobre él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros creemos, como dijimos recién, en el poder que hay en el acuerdo. Creemos, Señor, en tu poder sanador. Creemos, Señor, lo que dijo Isaías, que por tus llagas, lo que profetizó el profeta, por tus llagas nosotros hemos sido curados, Señor. Y ahora, con la autoridad que tenemos del cielo como iglesia, con la autoridad que tenemos como hijos tuyos, Señor, soltamos palabra de sanidad y profetizamos
palabra de sanidad sobre la vida del pastor José, esa hernia de disco que lo está atormentando hace tiempo ya. En el nombre de Jesús ordenamos que salga de su cuerpo, ordenamos en el nombre de Jesús que desaparezca, que vuelva todo a la normalidad en el nombre poderoso de Jesús. Todo dolor ahora en su espalda, todo dolor en su columna, ahora lo erradicamos en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que hay poder, creemos que hay sanidad en tu nombre, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados, y ese poder, Señor, aún sigue vigente el día de hoy. Pasan los años y pasarán los años, pero tu poder sigue vigente. Eso lo creemos con nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca, declaramos sanidad sobre la vida del pastor José en el nombre poderoso de Jesús, y pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre, que él pueda estar dando testimonio de esta sanidad muy pronto, Señor, y para que podamos ver tu mano gloriosa por sobre todas las cosas, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta situación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, es un privilegio, es un placer poder compartir la palabra hoy con ustedes. Estamos en este tiempo donde, un tiempo especial, donde nos hemos reencontrado con Ezequiel, con la familia. La verdad que es un privilegio. Hemos compartido tantas cosas desde pequeños, desde chicos, y hoy ya grandes, adultos, viéndonos cómo hemos crecido. Me alegra muchísimo poder ver a Ezequiel sirviendo al Señor, como está sirviendo. Bueno, cada una de las chicas también, Ruth, Débora, que también Raquel, que las conozco de hace tiempo. Y nos hemos criado juntos, hemos ido juntos al colegio, hemos compartido un montón de cosas. Y hoy verlos servir al Señor es realmente un agrado, llena el corazón. Y es una honra para mí poder compartir hoy este tiempo donde el Espíritu Santo puso una palabra en mi corazón que yo compartí con la congregación que estoy pastoreando, Visión de Reino, que nos llevó a vivir en un plano, en una nueva dimensión, en la dimensión de lo sobrenatural, ¿sí? Y para entrar en esta dimensión de lo sobrenatural, que dicho sea de paso, es la dimensión, yo entiendo en el espíritu, a través de la cual la iglesia, o en la cual la iglesia tiene que caminar permanentemente. Cuando nosotros hacemos una lectura o un estudio profundo del libro de los Hechos, ¿sí? En realidad el libro de los Hechos se llama libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, no es los Hechos de los Apóstoles, simplemente son hechos que el Espíritu Santo hizo a través de estos hombres que se dejaron usar por el Señor, que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y cuando hay una iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando hay una iglesia que se deja direccionar por Dios y que su prioridad es establecer el reino, es que el reino de Dios se establezca en la tierra, entonces suceden cosas que activan lo sobrenatural. Suceden cosas sobrenaturales que para el mover de la iglesia, para los cristianos, para los hijos de Dios, debería ser lo cotidiano. Yo creo que lo sobrenatural en la iglesia, lo sobrenatural en nuestras vidas como hijos de Dios, los milagros deben ser cosa cotidiana, cosa de todos los días. Y debemos entrar en eso. Yo, de hecho, tengo un montón de testimonios. Puedo estar, no sé, horas completas hablándoles de cosas sobrenaturales que hemos vivido desde que dejamos que el Espíritu Santo direccione nuestras vidas. Milagros de todo tipo, pero te cuento una así que ahora se me viene a la mente mientras estoy compartiéndote esto. Tengo enfrente de casa un vecino que se llama Diego, es un muchacho, adicto a la marihuana y bueno, yo digo muchacho, pero es un hombre grande, tiene 48 años.
siempre me pide oración, siempre me pide una bendición, dice él, siempre, bueno, un consejo. Y el otro día yo cruzaba con uno de los líderes de la iglesia a hacer un mandado a la carnicería enfrente de casa, salía de la carnicería con las bolsas y viene Diego y se me cruza con una pelota así en la cara, todo hinchado acá, de este lado. Y le digo, ¿qué te pasó, Dieguito? Le digo, ¿te pegaron? ¿Qué pasó? No, dice, callate, Pablo, dice, hace 2 días que no duermo, tengo una infección en la muela tremenda, dice, y un dolor espantoso, dice, hace 2 días que estoy sin dormir por este dolor, que no se me pasa. Dice, después te voy a pedir que en un momento que ores por mí, dice, ¿viste? Orá por mí, cuando ores, orá por mí, por esto. Bueno, digo, quédate tranquilo, Diego, vamos a estar orando. Y sigo yo. A todo esto, cola en la carnicería, cola afuera de la carnicería, cola en la parada del colectivo, ahí había gente mirando y esperando, ahí el colectivo. Y cuando empiezo a caminar, doy 2 pasos, el Espíritu Santo me dice, orá ahora por él, no esperes. Y entonces, bueno, yo, obediente a la voz de Dios, agarro y le doy la bolsa a Emiliano, que era el muchacho que me estaba acompañando, y ahí nomás pongo las manos sobre su cara y empiezo a orar. A todo esto, toda la gente mirando y yo diciendo, bueno, Señor, responde ahora porque digo, hay mucho público presente, digo, soy un papelón que no pase nada, pero así todo no importa, digo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Si vos me dijiste que ore por él, oro por él. Y en ese momento que oramos, él dejó de sentir dolor. Le digo, ¿te duele, Diego? No, dice, no siento nada, dice, de dolor. Y había empezado su cara como a deshincharse. Le digo, quédate tranquilo que esta noche vas a dormir y se te va a deshinchar completamente. A la mañana siguiente me tocan timbre y era Diego. Para decirme, Pablo, mirá cómo tengo la cara. No tenía nada. Para la gloria del Señor había sido sano, esa infección se cortó, el dolor se fue y su cara quedó como antes, normalmente. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto es lo cotidiano de lo sobrenatural. Esto es lo que nosotros tenemos que vivir cada día como iglesia. Cuando esto que te estoy contando es lo que viven, ¿sí? En el capítulo 3, por ejemplo, del libro de los Hechos. Pedro y Juan cuando van al templo a orar, ¿sí? A la tarde. Y en eso de lo cotidiano de ellos, de ir a la oración al templo, en eso de lo cotidiano de ellos, de la costumbre de ir a encontrarse con Dios, se encuentran en el camino con este hombre, este paralítico, que les dice, una moneda, una ayuda, y dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ahí, en lo cotidiano, ¿sí? Acontece lo sobrenatural. En esa dimensión, la iglesia de este tiempo tiene que caminar. Esa es una dimensión de la cual la iglesia nunca tendría que haber salido, nunca tendría que haber dejado de caminar en esa dimensión. Y el llamado del Señor para mí fue en este tiempo volver a la iglesia al original, volver a la iglesia a esos tiempos, volver a la iglesia a vivir lo sobrenatural. No estoy hablando de misticismo, no estoy hablando de nada, estoy hablando de que el reino de los cielos se establezca de tal forma en nuestras vidas que cada día en lo cotidiano nuestro nosotros vivamos caminando en lo sobrenatural. Pero para entrar en la dimensión de lo sobrenatural, y acá sí quiero entrar en la palabra, para entrar en la dimensión de lo sobrenatural, nosotros debemos entrar en algunos niveles que yo quiero mencionarte en esta noche. Quiero que si tenés tu Biblia ahí, por favor, leas conmigo. Ahí se cruzó mi hija por atrás, disculpen, pero es así, tengo chicos en casa, por ahí van a ver que vuela algo por ahí por atrás o algo, ahí está saludando Martina, pero lo bueno es que están en contacto con la palabra también y que están a pleno acá con nosotros. De este lado tengo a Franco también, que es mi hijo mayor. Ahora, quiero que leamos juntos el capítulo 11, ¿sí? Del libro de Hebreos, que nos habla acerca de la fe. Versículo 8 dice lo siguiente: por la fe, capítulo 11 de Hebreos, versículo 8,
Dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. Hay palabras claves que yo te voy a ir marcando porque tiene que ver con lo que quiero hablarte en esta noche. Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si querés ir subrayando, te gusta marcar tu Biblia, te gusta marcar la palabra obedeció, marca esas palabras, salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, yo te decía, para entrar en esta dimensión de lo sobrenatural, nosotros hay ciertos niveles que debemos atravesar. Y el primer nivel que te quiero, que te quiero mencionar, en el cual quiero que entremos en esta noche, o que quiero que entremos en esta temporada, es el nivel de la obediencia. Si tenés para anotar ahí o querés tomar nota, pone como el primer nivel para poder entrar en esta dimensión de lo sobrenatural, el nivel de la obediencia. La obediencia a Dios es un acto del hombre que evidencia el amor al Padre, ¿sí? Y evidencia también la fe a lo que Dios nos dice y nos manda. Fíjate que tan importante es la obediencia en el reino. Fíjate que entró una llamada, me entró una llamada, perdón. Fíjate qué tan importante es la obediencia. Decirle transmisión en vivo, por favor, y que me está dando la transmisión. Gracias. Disculpen, hermanos, el teléfono del pastor. La obediencia en el reino es tan importante que es recompensada con bendición. Fíjense en capítulo 28, versículo 1 de Deuteronomio. Capítulo 28, versículo 1 de Deuteronomio. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todas estas cosas, ¿sí? Vendrán y te alcanzarán todas estas bendiciones, y el Señor relata una serie de bendiciones que vienen producto de la obediencia. Vienen producto de la obediencia. Por eso es que la obediencia, yo digo y sostengo, es una de las llaves que nos da acceso a lo sobrenatural, porque no solo se trata de creerle a Dios, sino también de obedecer a Dios en todo. Escucha esto, mucha gente cree en Dios, mucha gente le cree a Dios, pero no le obedece a Dios, no obedece la voz de Dios. Muchos pretenden caminar en lo sobrenatural, pero tienen la osadía de querer hacerlo sin obedecer la voz de Dios. Y yo quiero decirte en esta noche que lo más importante no es simplemente creer en Dios, no es simplemente creerle a Dios lo que dice, sino también poner por obra y poder obedecer la palabra de Dios. Abraham y cada uno de los hombres y mujeres que nos menciona la palabra, que se han movido en la dimensión de lo sobrenatural, lo han hecho también, no solamente por creerle a Dios, no solamente por creer en Dios, sino por entrar en el nivel de la obediencia, por obedecer a lo que el Señor les mandaba. Abraham, mencionamos recién, salió de su tierra en obediencia a la voz de Dios. Moisés obedeció y enfrentó al faraón, ¿sí?, para liberar a Israel, obedeciendo a lo que el Señor le mandó. Esther, por ejemplo, obedeció la voz de Dios e intercedió ante el rey Asuero para evitar el decreto de muerte contra los judíos de ese tiempo. Los profetas, escuchá, porque esto es muy interesante, los profetas obedecieron y dieron el mensaje que Dios les dio a cada uno de ellos que diera. El apóstol Pablo, aún siendo Saulo, dejó de perseguir cristianos en obediencia al llamado de Dios, para ahora convertirse en el mayor predicador del reino de los cielos. Pero el mayor ejemplo de obediencia lo encontramos en nuestro Mesías, que dice algo que acá, esto es algo hermoso y tiene una riqueza tremenda.
capítulo 2 de Filipenses nos dice que Jesús, él estando, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, ¿sí? Vino en condición de hombre y se humilló obedeciendo hasta la muerte. Ese es un ejemplo de obediencia tremendo, ¿sí? Que el Señor nos da. Entonces, a lo largo de la Biblia vemos cómo hombres y mujeres que han caminado en lo sobrenatural, han pasado y han entrado en el nivel de la obediencia. Por eso es que la obediencia nos hace caminar en lo sobrenatural. Hace un tiempo yo hablé a la congregación acerca de Pedro caminando sobre el mar, ese texto tan conocido que lo vemos desde la escuelita dominical. Pero ¿por qué Pedro logró eso que otros no lograron? ¿Por qué Pedro logró entrar en ese nivel de lo sobrenatural? ¿Por qué Pedro alcanzó lo que otros no alcanzaron? Porque obedeció. Pedro no caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre la palabra que Jesús había soltado. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro, basta, Titi. Pedro caminó sobre la palabra que Jesús había soltado. Perdón, pero la tengo a mi hija acá atrás que me está moviendo la silla. Y ahí accede Pedro a caminar en lo sobrenatural, porque obedeció la voz del maestro. Ahora, muchos queremos ser prosperados y que nos vaya bien en la vida. Muchos queremos los resultados que otros tienen. Muchos queremos caminar sobre el agua, ¿sí? Pero no obedecemos la voz de Dios, pero no obedecemos la voz del maestro, pero no obedecemos a lo que Dios nos habla. Y para entrar en el nivel de lo sobrenatural, para entrar en la dimensión de lo sobrenatural, el primer nivel el que debemos entrar como iglesia es en el nivel de la obediencia. ¿Querés el éxito? ¿Sí? ¿Querés vivir el éxito? ¿Querés caminar sobre el agua? ¿Querés vivir en lo sobrenatural? ¿Querés ser prosperado? ¿Querés que todo te vaya bien? Bueno, tengo el secreto del éxito para vos. Josué capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. El secreto del éxito, el secreto de que te vayan bien las cosas, el secreto de que las cosas sobrenaturalmente actúen en tu vida, es que obedezcas la palabra. Para que guardes, dice el Señor a Josué, y hagas por obra, y pongas por obra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, a todo lo que en la palabra el Señor nos dejó como enseñanzas, porque la fe que nos hace caminar en lo sobrenatural viene a través de oír la palabra. Entonces, es fundamental entrar en el nivel de la fe. Es fundamental entrar en el nivel de la obediencia. El segundo nivel que es necesario entrar, en el cual es necesario entrar, para poder caminar en la dimensión de lo sobrenatural, es el nivel de lo desconocido. Decí conmigo el nivel de lo desconocido o anotate ahí el nivel de lo desconocido. Para andar en lo sobrenatural, inevitablemente tenemos que entrar en el terreno de lo desconocido. Debemos entrar en este bautismo de andar en lugares que no conocemos. ¿Pero por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros como seres humanos, ¿sí? Estamos acostumbrados a movernos de forma natural en lo que ya conocemos. En el terreno de lo conocido, estamos acostumbrados, ¿sí?, a caminar en lo que ya conocemos, ¿sí?, de forma natural. Es natural movernos en ciertas cosas donde ya nosotros conocemos. Andar en lo conocido nos lleva a eso, estar en nuestra zona de confort. Eso hace que nos movamos cómodamente en ese terreno que ya sabemos andar, porque en lo conocido ya sabemos andar. Nos acostumbramos, nos adaptamos y andamos, ¿sí?,
sin ningún tipo de problema. Pero el terreno de lo desconocido a nosotros no nos permite andar libremente como deseamos. Te lo vuelvo a repetir por si no lo pudiste llegar a entender o a captar. El terreno de lo desconocido no nos permite andar libremente como nosotros deseamos. Porque cuando entras en lo desconocido, tenés que ir, viste, mirando, es como entrar en un lugar a oscuras. Tenés que ir viendo si podés ver, pero tenés que ir tratando de no llevarte, vas con mucha cautela, tratando de no llevarte nada por delante. Y además de eso, vas con la sensación de que algo puede llegar a pasar, vas con muchísimo cuidado. Por eso andar en lo desconocido, siempre al entrar en lo desconocido, para andar en lo desconocido, necesitamos una guía. Cuando tenemos que ir a algún lugar que no conocemos, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos una referencia que sea confiable, consultamos, utilizamos un GPS, en la antigüedad era la guía T, cuando teníamos que ir a un lugar que no conocíamos, utilizábamos ese tipo de herramientas, era lo que teníamos. Hoy tenemos el GPS, una bendición y gloria a Dios por el inventor del GPS. Y no solamente eso, sino que también encendemos todos nuestros sentidos. Es que lo desconocido genera en nosotros incertidumbre. Muchas veces lo desconocido genera hasta temor en nuestras vidas. Es lo que yo personalmente llamo el efecto de la primera vez. ¿Qué es el efecto de la primera vez? Se da, obviamente, en la entrada a lo desconocido. Viste que hay un dicho popular que dice que para todo hay una primera vez. Y sí, es una realidad. La primera vez que quizá que saliste solo de tu casa, la primera vez que viajaste en colectivo. Yo me acuerdo cuando era chico, tenía temor de perderme. Y recuerdo que uno de mis temores más fuertes fue mi primer viaje en colectivo. Se ríe mi hijo acá, pero mi primer viaje en colectivo fue muy atemorizante. Era la primera vez que solo, ¿sí?, estaba ahí, que ya no estaba mamá ni papá para decirme, bueno, en la próxima parada bajamos. Y quizá les cause gracia esto, pero estaba cada 2 minutos o cada 3 paradas preguntándole al colectivero dónde tenía que bajarme. Eso lo tengo grabado acá en mi mente como un evento traumático de mi niñez. Pero la primera vez hay un montón de cosas. La primera vez quizás que hiciste una compra solo, la primera vez que tuviste que usar internet, la primera vez que te diste un beso, quizás lo desconocido de esa situación, el temor, esa sensación de mariposas en el estómago, quizás la primera vez que te casaste. ¡Wow! La primera vez que empezaste el colegio, primer día de clases, primera vez que comenzaste a trabajar, ¿sí? Quizá también, mirá las cosas que te estoy mencionando, la primera vez que hiciste algo para Dios, quizá la primera vez que predicaste, ese temor, esa cosa ahí de que genera el efecto de la primera vez que fuiste papá o que fuiste mamá, la primera vez que tuviste que pedir perdón a alguien, ni hablar de la primera vez que te tocó perder algo o a alguien. Entrar en el terreno de lo desconocido, wow, sí que es difícil, sí que produce un efecto en nosotros. Pero quiero decirte algo en esta noche, aunque con ojos naturales nosotros vemos el terreno de lo desconocido como algo peligroso, visto con los ojos de la fe, el terreno de lo desconocido es el escenario para las mayores manifestaciones del poder de Dios. Yo quiero soltarte esa palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Quiero que recibas esto. Aunque con los ojos naturales vos mires el terreno de lo desconocido y lo veas como algo peligroso, con ojos espirituales, como debemos ver, con visión de reino, el terreno de lo desconocido es el escenario para las mayores manifestaciones del poder de Dios. Es el escenario para nuestras más fuertes experiencias con el Espíritu Santo. Mis mayores experiencias con Dios, las mayores manifestaciones del poder de Dios, las pude tener cuando entré en el terreno de lo desconocido.
Cada vez que a mí personalmente me tocó transitar o entrar en el terreno de lo desconocido, lo hice tomado de la mano de mi Padre Celestial. Y aunque en mi mente y en mi corazón surgía la pregunta de ¿qué será lo que me espera? Porque lo desconocido genera incertidumbre. Y uno se pregunta cuando entra en lo desconocido, ¿qué será lo que genera? ¿Qué será lo que viene por delante? ¿Qué será lo que me espera? Mi espíritu estaba confiado de que lo que vendría sería una bendición y sería algo sobrenatural. Por eso te digo, quizá con ojos naturales el terreno de lo desconocido se vea como algo peligroso, pero con los ojos espirituales el terreno de lo desconocido es la plataforma, es el escenario para poder experimentar las mayores manifestaciones del poder de Dios. Por eso te animo a que cuando Dios te da una palabra, no te detengas, no tengas temor, entra en lo desconocido. Escúchame, dice y leímos en el capítulo 11, versículo 8 del libro de Abraham, siendo llamado, obedeció, primer nivel, el nivel de la obediencia. Pero segundo, dijo, salió sin saber a dónde iba. Y Abraham experimentó lo sobrenatural porque entró confiadamente en el terreno de lo desconocido. Obedeció, pero no solamente fue un hombre obediente, fue un hombre que entró en el terreno de lo desconocido, entró en el nivel de lo desconocido, confiando en quien lo llevaba tomado de su mano. Así que, como te dije recién, te animo a que entres en el nivel de lo desconocido confiado. Si Dios te da una palabra, entra, porque lo desconocido será el terreno donde lo sobrenatural de Dios se va a manifestar en tu vida. Yo quiero profetizarte eso en esta noche. Lo desconocido será el terreno donde lo sobrenatural de Dios se manifestará en tu vida. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, se arrojó hacia lo desconocido sin dudar cuando escuchó la voz de Dios. Es que ese es el efecto que produce en un hombre de fe escuchar la voz de Dios. Se lanza a lo desconocido sin dudar un instante en el Dios que lo llamó. El hombre natural frente a lo desconocido duda. El hombre de fe frente a lo desconocido dice, esta es una oportunidad para que Dios se manifieste en mi vida. Quiero avanzar un poco más rápido. Dice la palabra del Señor que Abraham fue, dijimos, en obediencia, primer nivel, salió a lo desconocido y habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa. Habitó como extranjero. Y el tercer nivel del cual yo te quiero hablar para poder vivir y andar y transitar en la dimensión de lo sobrenatural es el nivel de la pérdida de control. No te asustes por lo que estamos hablando, porque ahora vas a entender y vas a tener la revelación. El tercer nivel es el nivel de la pérdida de control. Una de las cosas que a nosotros, los hombres o los seres humanos, nos da tranquilidad es tener el control de cada situación. Decime si no te sentís tranquilo, si no te sentís tranquila cuando tenés el control de todas las cosas. Cuando decís, bueno, wow, tengo todo bajo control, la situación está controlada, hay una sensación de paz, hay una sensación de que está todo bien. Cada cosa que vivimos, si la tenemos controlada, sentimos, ¿sí?, que tenemos esa paz. Que el ser humano, a nosotros, a los hombres, nos tranquiliza el hecho de creer de que todo está bajo control. Estamos tranquilos cada vez que sentimos que tenemos el control de nuestras vidas, estamos tranquilos cada vez que sentimos que tenemos el control de nuestras familias, de nuestros hijos, ni hablar cuando sentimos que tenemos el control de nuestra economía, ni hablar cuando sentimos que tenemos el control de nuestro ministerio, cuando tenemos el control de nuestras relaciones, sentimos esa paz. Algunos se sienten seguros creyendo que tienen el control sobre alguna adicción. Dicen, viste, no sé si escuchaste alguna vez decir a alguien, sí, yo consumo o tomo, pero tranquilo, yo lo controlo.
lo controlo. Es una sensación de control sobre las cosas. Esa sensación de control sobre las cosas, ¿sí? Es una sensación que genera una falsa sensación de tranquilidad en nosotros. Eso de pretender o por ahí tener nosotros el pensamiento de que tenemos el control de todas las cosas, ¿sí? Genera en nosotros esa sensación de falsa paz. ¿Por qué digo falsa paz? Porque en realidad es algo que nosotros sentimos a través de una sensación que nosotros creemos que tenemos. Pero una de las condiciones para entrar en lo sobrenatural es justamente perder el control. Y esto, anótatelo, grabátelo. Cuando nosotros queremos caminar en lo sobrenatural, nosotros debemos dejar el control en las manos de Dios. Debemos perder el control nosotros. Por eso cuando hablo, no te asustes, cuando hablo de perder el control, cuando hablo de pérdida de control, no estoy hablando de descontrol. Una cosa es perder el control nosotros para dárselo a Dios, y otra cosa es ser un descontrolado. No estoy hablando de eso. La palabra nos muestra en varias ocasiones como cada vez que hay una intervención de lo sobrenatural es justamente porque el hombre perdió el control de las situaciones y fue Dios quien lo tomó. Cada vez que la palabra nos muestra, ¿sí?, que hay algo sobrenatural, que ocurre algo sobrenatural, fueron las ocasiones en donde el hombre perdió el control de las cosas y tomó el control que lo tenía que tomar, es el Señor. Siguiendo entonces con el ejemplo del padre de la fe, como venimos hablando, ¿sí?, el viejo Abraham, ¿sí?, vemos cómo Abraham es procesado duramente, ¿sí?, en la fe para andar en lo sobrenatural. ¿A través de qué? A través de la obediencia, a través de entrar en lo desconocido, pero también a través de la pérdida de control, quitándole Dios mismo el control de las situaciones. Ustedes conocen la historia, capítulo 22 del libro de Génesis. En ese texto nos relata la situación, que es una situación tremenda, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Nosotros muchas veces leemos ese texto, pero no comprendemos realmente la profundidad ni dimensionamos la situación. Podemos decir que Dios le quitó a Abraham el control de todo en ese momento, pidiéndole que sacrifique a su hijo. Imagínense en esto ustedes. Abraham, ¿sí?, recibe un día de parte del Padre Celestial, de parte del Eterno, de parte de Dios, ¿sí?, una promesa de descendencia. Esa promesa se cumple. Una vez cumplida la promesa, empieza Abraham a hacer planes basados en esa promesa que Dios había soltado sobre sus vidas, porque esa promesa ya estaba cumplida. Y él ya se imaginaba, yo pienso esto, yo me imagino esto, ya se imaginaba el viejo Abraham, ¿sí? La mesa es larga, como recordaba cuando éramos chicos ahí con la familia, la mesa larga, la casa llena de nietos correteando por todo el lugar, ahí disfrutando la familia que Dios le había prometido, y de repente, ¡pum!, Dios le pide al único que podía traerle descendencia, que podía hacer que esa promesa de parte de Dios se prolongue y sea eterna en el tiempo. Todos los planes que en ese momento yo me imagino que Abraham había hecho, todo lo que él se había imaginado, se desploman en ese momento. Esto es duro, es difícil de entender. Todo lo que había imaginado, Abraham se le viene al piso. Y ahora sí, ya está, el viejo ya no tiene el control de nada. Escuchó la voz de Dios. Hablamos de que Abraham es un hombre obediente a la voz de Dios, que está acostumbrado a obedecer, que está acostumbrado a entrar en el terreno de lo conocido, pero ahora entró en el terreno de la pérdida del control. Porque ahora ya Abraham no tenía control sobre esta situación. Y empieza a caminar sin tener el control, pero obedece.
Y no solamente eso, sino que también le enseña a caminar a su hijo Isaac. Y esto es muy importante. Y yo quiero hablarle ahora a los padres que están escuchando. Le enseña a caminar a su hijo Isaac perdiendo el control. No siendo un descontrolado, sino perdiendo el control. Porque de un momento para otro Isaac estaba puesto sobre el altar para ser sacrificado. Si ustedes leen ahí el texto, el capítulo 22, de un momento para el otro, Isaac pregunta, bueno, el corderito para el sacrificio, ¿dónde está? Dios ya va a proveer, pero en el siguiente versículo Isaac está atado, ahí puesto en el altar. Yo me imagino, en ese momento, Isaac se hizo la pregunta que muchos nos hacemos, muchos de nosotros nos hacemos cada vez que nos encontramos en una situación en la cual hemos perdido el control. Esa pregunta de, ¿qué hago acá? ¿Cómo es que llegué a esto? ¿Cómo llegué a esta situación? ¿Cómo llegué a perder el control de esta forma? Y ahora Isaac tampoco tiene el control de la situación porque está atado en el altar, puesto ahí para ser sacrificado. Esto es tremendo. Y Abraham, su padre, le había enseñado a caminar en lo sobrenatural perdiendo el control. Ya a estas alturas ni el viejo ni el muchacho, ¿sí?, tenían el control. Pero sí había alguien en ese lugar, justo en ese lugar, que tenía el control de todo en sus manos, y ese se llamaba Jehová Jireh, el que provee. Y Dios, Jehová Jireh, proveyó porque Abraham, cuando había perdido el control de todo, ora al Dios, ¿sí?, al Dios pedirle su hijo, declaró con fe, que es una fe sobrenatural. Declaró con fe a Abraham, que es una fe sobrenatural. Cuando Dios le pide a su hijo, y su hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham abrió su boca en fe y dijo, Jehová proveerá. Nuestro Dios proveerá. Hablábamos al principio de la charla con Ezequiel acerca de cómo uno conoce a Dios, y a Dios se lo conoce a través de estas experiencias. ¿Cuándo vos conocés al Dios que tiene el control de todas las cosas? Porque muchas veces nosotros decimos que Dios tiene el control de todas las cosas. Muchas veces nosotros hablamos y predicamos acerca de que debemos dejar todo en manos de Dios. Pero ¿sabés cuándo realmente vas a conocer al Dios que tiene el control de todas las cosas? Cuando vos ya no tengas el control en tus manos. Cuando vos entregues el control de tu vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y el viejo Abraham le dijo, Jehová proveerá. Con esas palabras, el padre de la fe estaba declarando, mi Dios está en el control de todas las cosas. Por más de que yo ahora haya perdido el control y ya no esté en mis manos, Dios se va a encargar de toda situación, estaba diciendo. Quizá te pase de que sientas que ya no tenés el control de nada. Quizá te pase de que las cosas se te fueron de las manos, sientas que las cosas se te fueron de las manos. Quizás sientas que ya no tenés el control de tu salud, quizás sientas que no tenés el control de tu ministerio, quizás sientas que no tenés el control de la congregación, de la iglesia. Yo he hablado en este tiempo con muchos pastores que han perdido y se sienten desorientados porque han perdido el control de las congregaciones. Los he visto entristecidos, pero yo como pastor les decía, lo mejor que nos pudo pasar es que Dios nos saque el control de las congregaciones, de la iglesia, de nuestras manos y lo tome Él. Hoy con la situación que estamos viviendo podemos ver y entender de que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Es Él el que está al mando. Ya ningún pastor tiene el control de las iglesias, de las congregaciones. Solamente pueden tener el control y vivir lo sobrenatural aquellos que hemos entregado el control de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones al Padre, al Espíritu Santo. Así que quizá, como te dije recién,
sientas de que ya no sabes cómo hacerle frente a las circunstancias ni cómo actuar en determinadas ocasiones. Pero sí hay algo que quiero decirte hoy y dejarte bien en claro, que eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque cuando vos y yo no tenemos el control de las cosas, es el mismo Dios el que se encarga. Y cuando el Todopoderoso se hace cargo, vos y yo podemos entrar a caminar en la dimensión de lo sobrenatural. Ahora Abraham le enseñó a Isaac, volviendo al tema que estábamos hablando, a perder el control. Y esto tuvo un efecto de bendición sobrenatural, generacional en sus vidas. Te lo voy a repetir de nuevo para que entiendas. Abraham le enseñó a Isaac, su hijo, a caminar en lo sobrenatural a través de perder el control. Y esto tuvo un efecto de bendición generacional sobre sus vidas. Quiero leerte para cerrar este tiempo esta palabra, Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18, y dijo Jehová, ¿no? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Escuchá, porque esta palabra alguien la tiene que recibir. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Wow. Es que la obediencia te lleva a caminar confiadamente en el nivel de la pérdida del control. Cuando vos y yo les enseñamos, por eso quería que estén atentos los padres, porque quiero decirte esto. Cuando vos y yo les enseñamos a nuestros hijos a que pierdan el control de las cosas para dejárselo a Dios, estamos generando que se suelten sobre ellos bendiciones del cielo que ni siquiera vos y yo imaginamos. Eso es poderoso. Eso es poderoso de verdad. Cuando vos y yo les enseñamos a nuestros hijos que caminen en estos niveles, en la obediencia, en entrar en lo desconocido confiadamente, en la pérdida del control para que Dios sea el que tome el control de todas las cosas, nosotros desatamos bendición, hacemos y generamos que se suelten del cielo bendiciones sobre sus vidas que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado y quizá que nosotros no recibamos, pero sí que las reciban ellos. Generación tras generación serán prosperados y serán bendecidos nuestros hijos. Así que quiero cerrar este tiempo de la palabra. No sé si ahora va a entrar Ezequiel para despedirnos juntos o cómo vamos a hacer, pero estamos, yo creo, necesitando en este tiempo, que la iglesia vuelva al original, que la iglesia vuelva al modelo original. Yo quiero en esta temporada, donde se acerca la venida de nuestro Señor, y yo creo eso firmemente, que la iglesia debe caminar en lo sobrenatural. Debemos esperar la venida del Rey, debemos como iglesia esperar la venida del novio, pero caminando en la dimensión de lo sobrenatural. Y para caminar en la dimensión de lo sobrenatural, sí o sí necesitamos, iglesia, entrar en estos niveles, entrar en el nivel de la obediencia, porque no solamente debemos escuchar la voz de Dios, sino poner por obra lo que Él nos dice. Debemos obedecer la voz de Dios. No sirve de nada y no tiene sentido escuchar la voz de Dios si no la obedecemos. Mirá Jonás. Nosotros de chiquito me acordé de una canción ese que cantábamos en la escuelita dominical. Jonás no le hizo caso a la palabra. Obviamente hay consecuencias por la desobediencia, pero Jonás era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Sin embargo, él decidió en su momento, después se arrepintió obviamente, pero decidió al escuchar la voz de Dios no hacer caso. Como iglesia nosotros debemos, si queremos caminar en lo sobrenatural, debemos obedecer la voz de Dios, debemos entrar en el nivel de la obediencia, debemos entrar en el nivel
del terreno de lo desconocido confiadamente, sin incertidumbres, por más de que lo desconocido nos atemorice o por más de que lo desconocido nos genere incertidumbre, nosotros debemos entrar en el nivel de lo desconocido sabiendo quién es nuestra guía en lo desconocido, quién es nuestro GPS, quién nos lleva de la mano. Y sabiendo de que aunque nuestra mente nos diga o se pregunte qué será lo que viene por delante, en nuestro espíritu sabemos de que lo que viene por delante es bendición, lo que viene por delante es algo sobrenatural, pero también debemos entrar en el nivel de la pérdida del control para caminar en lo sobrenatural. Debemos entrar en el nivel de la pérdida del control. Debemos dejar el control en las manos del Señor. Debemos dejar el control en las manos del Espíritu Santo. Debemos dejar el control en las manos de Dios, porque nos encanta tener el control de las cosas. Tener el control nos genera, como dije recién, esa sensación de paz, pero es una falsa paz, porque realmente nosotros podemos tener paz verdadera, experimentar, como dijo Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando nosotros no tenemos el control de las cosas. Y el control lo tiene nuestro Señor, lo tiene el Espíritu Santo. Así que, iglesia, quería soltarte esta palabra en esta noche para que empecemos a caminar en lo sobrenatural. Yo no sé si es el deseo del corazón de ustedes, pero el deseo del corazón de Dios es que la iglesia en este tiempo camine en lo sobrenatural, de que los milagros ocurran en nuestra vida cotidiana. Y como te dije al principio, quizás no estamos hablando de misticismo ni nada, porque estamos hablando del reino de los cielos instalado en la tierra. Eso es lo que Jesús nos mandó a predicar. Nos mandó a predicar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el reino de lo sobrenatural. Amén. Así que bueno, iglesia. Amén, Paulín. Acá vamos a hacer una oración, ¿no? Porque acá hay algo, la verdad que toda la palabra es tremenda. Gloria a Dios. Yo pienso que a veces nosotros no descansamos en el Señor. Oramos, le decimos, Señor, te entregamos el control, pero no se lo entregamos nada. Nos quedamos nosotros con el control. Y a veces Dios tiene que usar situaciones para sacarnos completamente el control y que nosotros aprendamos a descansar y a confiar en Él. Pero cuando uno no tiene el control es muy difícil confiar y estar tranquilo, porque uno siente que perdió ese control, perdió esa capacidad. ¿Y ahora qué viene? Es eso de lo desconocido, pero es ahí donde vemos la mano del Señor, la hemos visto en nuestras familias, la hemos visto en nuestras vidas, y sabemos que el Señor es fiel. Vamos a orar y bueno, y después saludamos a los hermanos que estuvieron acá dejando comentarios y saludos. Amén. Amén. Acompáñanos, Paulín, entonces, con una última oración. Por favor, sí, cómo no. Bueno, bendito Padre, gracias por este tiempo, Espíritu Santo, donde hemos compartido la palabra. Yo pido, Espíritu de Dios, que selles esta palabra en cada corazón a fuego. Señor, que cada uno de los hermanos que está escuchando ahora en este vivo y cada uno de los que va a escuchar en la repetición, viendo la grabación, puedan entrar en esta dimensión sobrenatural, Señor. Puedan entrar en la dimensión de lo sobrenatural a través de acceder a los niveles que hemos hablado, Señor. El nivel de la obediencia, obedecer tu voz, no solamente creerte a vos, creer en vos, sino obedecer lo que vos nos hablás, para poder acceder, Señor, confiadamente al nivel de lo desconocido, para poder entrar, Señor, a ese nivel que quizás genera incertidumbres, pero sabemos confiados en quién es el que nos guía cuando entramos en lo desconocido. Pero también, Señor, como hablamos recién con Ezequiel, como compartíamos a través de la palabra, poder entrar en ese terreno de la pérdida del control. Ya morir nosotros a nosotros mismos para que seas vos en nosotros. Morir nosotros a tener el control, porque tener nosotros el control nos genera una falsa sensación de paz. Pero la paz verdadera la recibimos cuando el control de cada situación está en tus manos. La paz genuina, la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la recibimos cuando tenés vos el control. Por eso yo pido, Espíritu Santo, que selles
esta palabra en cada hermano, que selles esta palabra en cada corazón, en sus mentes, que ellos puedan meditarla, que ellos puedan, Señor, llevarla a la obra y podamos confiar, podamos obedecer, podamos confiar en vos, entregarte el control total y absoluto, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a esta congregación, bendigo la vida de Ezequiel, su familia, bendigo la vida del pastor José, su familia, Señor. Gracias por ellos, gracias por abrirnos las puertas, Señor, a la posibilidad de compartir tu palabra juntos. Nos gozamos como hermanos en poder disfrutar este tiempo en armonía, que es tan bueno es. Nos gozamos como hermanos de poder reencontrarnos y poder juntos ministrar tu presencia. Yo siento tu presencia en este momento y yo creo que tu presencia está instalada en cada hogar, que en este momento hay un dispositivo conectado. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que vos hacés, Señor, y gracias por lo que vas a hacer, porque son cosas poderosas. Declaramos que es un tiempo profético, declaramos que es un tiempo donde la iglesia entra en lo sobrenatural, entra en la dimensión de lo sobrenatural a través de la obediencia, a través, Señor, de entrar en el terreno de lo desconocido confiadamente, a través de ya no tener el control nosotros, sino darte el control de todas las cosas a vos. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo a tus hijos. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a saludar un poquito. A ver, bien. Me gusta Malen Rosso, Karina Cano, Franco Constantino, María Ledesma, Nati Sánchez y Alejandro Malfatti. Acá pusieron ahí también Bel Bedia, Keren Casiato, Johnny Araujo, y tenemos acá los comentarios también. Bueno, Ruth, que ahí Ruth también. Que está acá escuchándolo. ¡Qué bendición! Tino también mandó bendiciones. Nati Sánchez, que puso Dios los bendiga. Roxana Armada, que nos puso aquí. Amén. Keren también está mirando ahí desde su casa. Bendiciones, Pablo. Los veo siempre a los chicos cantando en Facebook. Sí, está a pleno. Haciendo la escuela dominical remixada. Sí. Y lo tenemos acá al señor Ariel Casiato. Oh, Pastor Ariel, Dios te bendiga. Ezequiel y Pablo, el Pastor Ariel. Así que es el que faltaba acá en el triunvirato. Y ahora ahora que está como jefe, también una bendición ahí. Sí, así estamos compartiendo una entrevista que le hicimos. Estuvo muy, muy linda. Así, bueno, lo bendecimos ahí, lo saludamos a Ariel, a su esposa Pamela. Estaría bueno poder hacer algo entre los tres, ¿eh? Dale, listo. Sería muy lindo poder Ariel, compartir. Te estoy invitando ahora en vivo, ¿eh? Ya te comprometemos, Ariel. Acá manda también José, que te está escuchando. Y José, Dios te bendiga. Están conectados. Estaban con el celular de Ruth también. Así que bueno, yo anoté acá en el banner muy cortito, ya te dejo porque sé que tenés reunión de líderes ahora. Sí, ya en 15 minutos. Sí, 3 cositas muy puntuales. Escuchar la voz de Dios, obedecer para entrar en lo desconocido confiadamente y dejándole el control a Dios. La verdad que la palabra tremenda. Después seguramente te voy a estar pidiendo permiso para poder, lo vamos a ver si lo podemos descargar, lo vamos a poder subir a YouTube. Así, sí. Hermanos que no tienen Facebook y a veces no están en la transmisión, pero lo escuchan después. Así que bueno, por supuesto. Pablín, para nosotros, Dios te bendiga, muchas gracias por todo. Esta palabra es impresionante. Acá mi mamá te manda saludos. Para vos, para tu familia. Dios te bendiga. Aparece, se anima a aparecer ahí, así la veo. Mi mamá está asomate de la cámara, así te vemos. No quiere espantar a la audiencia. Bueno, Dios te bendiga, Ángel. Te manda ahí un cariño enorme, dice. Estos días estuvo hablando con tu mamá, así que bueno. Sé que para el Día del Amigo se estuvieron felicidades hablando. Por, bueno, fuiste tío. También, sí, hace unos días atrás, la semana pasada. Felicidades. Se sigue agrandando la familia. Recién algo cortito y terminamos.
qué lindo que es y qué bendición para mí, para toda la familia, ver una persona como vos, después de tantos años que estás firme, y no solo que estás firme, sino que estás pastoreando y llevando adelante un ministerio. Amén. A mí me encanta escuchar testimonios, me encanta escuchar a los hermanos de dónde Dios los sacó, pero más me encanta escuchar testimonios como el que contamos hoy de la fidelidad del Señor, desde tus abuelos a tus papás, ahora vos, claro. Y siguen después de vos tus hijos. Mis hijos, y eso exactamente. Es algo impresionante, porque ¿sabes lo que significa, Pablo? Que los que vinieron atrás nuestro hicieron bien las cosas, y que nosotros estamos haciendo bien. Así como dijiste, Abraham le mostró a Isaac, y bueno. Isaac a Jacob, y Jacob, bueno, a los patriarcas. Exacto. Pero es algo tremendo. Hay un plan de Dios en la generación. El plan de Dios es generacional, y las bendiciones que Dios suelta son generacionales también. Eso es un tema muy, muy lindo para poder hablarlo, muy lindo para poder tocarlo también, de cómo Dios... Las bendiciones, pero nunca hablamos de las bendiciones. Yo siempre digo que si nosotros estamos acá hoy, Pablo, es porque alguien oró por nosotros. Y esas fueron las oraciones de nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos, personas que ni nos conocían, que oraron por nuestra familia, y somos el fruto de esa oración y de esa bendición que se sembró primero en los abuelos, y así fue haciendo. Y cada persona que hoy viene nueva a la iglesia, a partir de él, será bendita su generación. Amén, amén, sí, eso lo creo. Y entrar en el control, dejar a Dios en control. Amén, 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 amén. La verdad que una bendición poder haber compartido este tiempo, no solamente de reencuentro, sino de poder estar ministrando esto que el Señor y el Espíritu Santo puso en mi corazón. Y bueno, ya sabes, para mí es una honra que me hayan invitado, y estamos a disposición de lo que necesiten, siempre, siempre, siempre estamos acá. Perfecto, Pablo, Dios te bendiga, saludos a tu esposa, a los chicos. Dale. Y a los papis también. Un abrazo grande. Los chicos se habrán visto cruzándose por atrás y estando ahí. Así que estamos todos ahí. Mirá, yo prefiero que anden acá escuchándome predicar, aunque haciendo lío y teniendo contacto con la palabra. Mirá, acá se está preparando para salir Martina, pero prefiero que estén así y no por ahí en otro... Los chicos en la iglesia, nosotros somos de esa generación que crecimos adentro de la iglesia. Mi vieja me sentaba al lado de ella en el culto y había una frase que generaba un temor en mí, que mi vieja pronunciaba, que era: en casa hablamos. Cuando mamá me decía en casa hablamos, porque era porque ya algo había hecho, y no era hablar, tenía un lenguaje bastante duro. Así que bueno. Disfrutamos de la buena presencia de Dios desde chico, y eso no tiene precio. Yo soy de la misma idea. Los chicos en la reunión, en el culto. En el culto. Amén. Que estén lío por lo que estén. A mí me encanta. Amén. Ahí son tocados. Nos vemos. Dios te bendiga mucho y muchos saludos. Gracias por compartir con nosotros, y bueno, es la primera de muchas. Gracias, sí, por supuesto. Vamos a hacer muchas más. Bendiciones, Palín. Dios los bendiga, Dios te bendiga, iglesia. Adiós. Bendiciones. Chau.